Amigos de ESPN Knockout, un saludo muy especial para todos ustedes. Como de costumbre, traemos algún tema a la mesa que nos gustaría además compartir con ustedes, escuchando sus comentarios y sus opiniones. Por supuesto, lo estamos esperando siempre. En este caso tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos días en el mundo del boxeo. Tashiro Fierro se vuelve loco, le pega una patada a Bran Cordero y termina siendo descalificado después de varias consultas y superconsultas, porque aparentemente costaba trabajo tomar esa determinación, para que no había que dudar mucho, una patada. Y hace poco en San Pablo, en Brasil, Wanderlei Silva, que es un hombre de artes marciales, hizo una exhibición con Popó Freitas y terminó en un pandemonio, un lío, se metieron todos. El hijo de Popó le metió un tremendo golpe a Wanderlei Silva, lo mandó al hospital, en fin. ¿Esto se justifica? Porque uno puede decir que a veces los estados están alterados, que se puede perder el control. No se debe aceptar en un profesional, pero hay casos, yo recuerdo algunos, que esto es lo que quiero comentarles ahora, que realmente hicieron mucho ruido en su momento. A veces tiene que ver el tema de lo que se dice en la previa. Se empieza para vender una pelea y después se termina ya eh, tomándose las cosas demasiado en serio y dando espectáculos absolutamente bochornosos. Yo me hice una pequeña lista que va a encabezar, no es un orden, no es ningún ranking, es simplemente a modo de elección, simplemente la de Zab Judah, aquel que perdió el campeonato del mundo de la categoría welter frente a nuestro Carlos Valdomir. Bueno, Zab Judah en el 2001 enfrenta a Costa Tszyu por el campeonato superligero, el consejo de la FIB de la AMB. El resultado fue claro, porque Tszyu lo tomó en el segundo round con un tremendo golpe y Judah cayó muy mal, estaba totalmente mareado, iba de un lugar a otro, parecía que estaba en un barco en pleno alta mar en medio de una tormenta, y el árbitro Jay Nady obviamente paró la pelea, decretando la victoria del australiano. Sin embargo, Judah, que todavía no estaba muy repuesto y poco ayudado por el padre, se volvió bastante loco y llegó hasta agarrarlo del cuello a Jay Nady, con lo cual se creó una situación y una escaramuza que no tenía nada que ver con el desarrollo de la pelea, en donde no había absolutamente habido nada confuso. Si es que lo confuso puede justificar el alboroto. Pero en el 2006, enfrentando a Floyd Mayweather, Zab Judah le metió en el décimo asalto primero un tremendo gancho bajo al cuerpo a Floyd y después le metió, cuando ya Floyd se estaba dando vuelta, un golpe de conejo bien en la nuca. No podía decir que no se dio cuenta. Bueno, cuando estaban ya yendo para el descanso, apareció Roger, el tío de Floyd, y ahí se armó. Se armó porque también se metió Joel Judah y se agarraron entre todos en medio de un escándalo total. Pero la pelea no terminó ahí, siguió. O sea que lo que tendría que haber sido lisa y llanamente una descalificación, vaya uno a saber por qué, la pelea siguió. Si no lo recuerdan, el árbitro fue Richard Steele. Ayuda lo sancionaron, lo multaron, sobre todo por el escándalo que ya había hecho, pero lo cierto del caso es que insólitamente la pelea continuó. Por allí tengo otros ejemplos. Por ejemplo, Roger Mayweather, el tío de Floyd, esa yo la vi porque estaba en Las Vegas y fue el semifondo de Leonard Lalonde, 1988. Roger le ganó por puntos en 12 asaltos a Vini Paciencia, casi sobrándolo. En realidad lo sobró un poco, en el último round casi lo pone knockout. Eh, la verdad es que lo gozó un poco o bastante a Vini Paz. Tal vez por eso Lou Dua, que siempre fue un italiano de sangre caliente, entró al ring, empezó los forcejeos, terminó con un corte en el pómulo, la pelea ya había terminado. El árbitro fue Mills Lane
Y después la explicación fue que Duba se había metido en el rincón, en el ring, para que no siguieran pegándose después de la campana. Lo cierto que Lu Duba, que ya protagonizó o que iba a protagonizar otros incidentes, terminó también siendo protagonista. Por ahí alguien me recuerda a Nick Ball, que le dio una patada a J. Doheny en marzo del 2005. Nadie le hizo nada. Tengo los papelitos acá, porque son bastantes ejemplos. Me tocó vivir otro en Nueva Orleans, cuando Víctor Emilio Galíndez peleó con Mike Rossman por segunda vez. En la primera había ganado Rossman. En la segunda los ánimos estaban caldeados. ¿Por qué? Porque por un lado Galíndez había ido con sus hermanos, sus hermanitos, Roberto y Jorge. Sobre todo Jorge habían sido boxeadores. Segundo, porque Galíndez estaba bastante molesto con Rossman, aunque en realidad Rossman le había ganado muy bien la primera pelea. Y además Rossman había ido con sus hermanitos y con el papá. Lo cierto del caso, que por allí se pegaron fuera de la campana, en el descanso, y entraron todos los hermanos al ring y empezaron a repartir. Galíndez le erró a uno de los que andaba por ahí y casi se cae, afortunadamente, porque en realidad todos trataban de separar a todos, hubo alguna manito que se coló por ahí, la pelea continuó. Rosman ya estaba desesperado porque no estaba bien y Galíndez estaba muy bien, y finalmente se retiró en el 10.º asalto con la mano rota. El árbitro fue Stanley Cristodolo y la verdad no le creímos a Rosman lo de la lesión en la mano. Yo en esa época trabajaba para la revista El Gráfico y fui a la habitación, está escrito en el gráfico, de Rosman. Y el papá me mostró un remedio que le había costado algo así como $15. Y se ve que fuimos a la farmacia y compramos, era novocaína, no era nada súper importante, pero la lesión existió. Lo cierto del caso que cuando yo salía de la pieza, ya con mi testimonio, uno de los hermanos me dijo, bueno, disculpen todos, pero estábamos un poco nerviosos. Y en eso Galíndez había contribuido, porque al estilo Bonavena lo había estado llamando chicken a Rosman. Y los Rosman eran muchachos que también se hacían respetar. O sea que muchas veces esa cosa inicial, ese te voy a matar, ese te voy a ganar, después, cuando estamos en plena pelea y alguno se siente peor que el otro o algo por el estilo, puede hacer explosión. Pero también hay casos que no tienen mucha explicación. Por ahí en la transmisión, mi amigo Julio Giuliani nombró a Andrew Golota y efectivamente Golota es un caso muy, pero muy especial. Yo busqué las dos peleas con Riddick Bowe, que fueron en el 96, primero en julio y después en diciembre. La primera fue en el Madison, estaba lleno. Riddick Bowe era el boxeador de Nueva York, obviamente teniendo en cuenta además que hay una gran colectividad polaca en Nueva York. Lo cierto del caso es que Golota iba ganando, porque Bowe estaba sentido, había recibido muchos golpes, no estaba bien, pero al mismo tiempo Golota metió varias veces golpes bajos, hasta que al fin, en el 7.º asalto, el referee Wayne Kelly lo descalificó. Y ahí se armó el tole-tole. A Luz Duba le pegaron con un walkie-talkie en la cabeza. Intervino la policía hasta a caballos. Creo que fue uno de los grandes incidentes en la historia boxística, ¿no? Del Madison Square Garden. Lo tengo anotado, 22 heridos, 16 arrestos, reparto por todos lados. A Rock Newman, que era el manager de Bowie, lo multaron con $250.000. Y en medio de todo ese zasbarrancho, porque además se convirtió en una cuestión de colectividades, ¿no? O sea, estaban los polacos por un lado y los afroamericanos por el otro, porque Bowie era de Brooklyn. En medio de todo eso estaba Giuliani, que era el mayor de Nueva York, que lo tuvieron que sacar por un costado como pudieron, porque fue realmente un tole-tole muy grande y muy grave también. ¿Por qué Golota insistió tanto con los golpes abajo cuando iba ganando la pelea? Ni Lu Duba lo pudo explicar. Lu Duba, que además se llevó un tremendo golpe. Hubo una segunda pelea en Atlantic City, en diciembre.
Esta vez Golota lo descalificaron en el noveno, por la misma razón. Golpes bajos, uno tras otro, uno tras otro. Bueno, no sé si fueron tantos. Pero lo cierto del caso, que Bowie, que había caído dos veces, que estaba sentido, finalmente termina ganando por descalificación, porque Eddie Cotton no tiene más remedio que descalificar a un Golota que luego acusó una fractura de mandíbula. La historia tiene otro ribete porque en realidad Golota siempre fue una especie de misterio con esas reacciones absurdas. Digo absurdas porque una vez puede ser, dos. Además en la segunda no quiso pelear porque decía que la pelea tenía que ser a, a 12 y no a 10 y peleó igual y protagonizó también con Tyson una situación bastante complicada y arruinó dos peleas que iba ganando porque en realidad iba arriba en las tarjetas, pero las arruina con golpes bajos que cualquiera se da cuenta que son prácticamente intencionales. Un golpe bajo puede pasar, dos, pero tanto. Por el otro lado, Riddick Bowe, yo lo vi pelear con Holyfield en una de las peleas cuando le gana a Holyfield después de haber estado sentido y muy mal en el Caesars. Fue un muy buen boxeador. De hecho, hasta llegó a hablarse un poco de si podía llegar a enfrentar a Mike Tyson, pero su vida personal fue bastante complicada porque no entrenaba bien, después tuvo conflictos familiares. En definitiva, ni Golota ni Bowe, que hicieron esas dos peleas llenas de controversia, de agresiones y de escándalos, lograron superar la barrera de lo normal, por llamarlo así. ¿Es aceptable? Profesionalmente no, porque para eso estaba además un referí, como en el caso de Golota, que está advirtiendo, cuidado con los golpes bajos. En el caso de los Galíndez, fue una reacción espontánea porque había tocado la campana, y no sé si fue, ya ni me acuerdo, yo estuve ahí, no sé si fue Galíndez que le pegó después de la campana o Rosman después, pero sabemos que esas cosas no las vamos a justificar, pero a menos que sean muy intencionales, pueden pasar. Y por el otro lado, curiosamente, no olvidemos que en el caso de Judah y de Mayweather, Galíndez y Rosman, además de los boxeadores, estuvo involucrada la familia. Así que la familia unita, pero a veces se unen demasiado. Cuando se pierde el control, pueden pasar estas cosas y el que pierde es el boxeo.